Perfecto. Bueno, bienvenidos. Inicio semana 12. Estamos terminando el semestre ya. Le pido disculpas por lo del día viernes. Tuvimos que suspender la clase dado que teníamos súper poco tiempo nos dieron para poder armar los horarios del segundo semestre. ¿No? Que teníamos que tenerlos listos el viernes y ahí, bueno, con la cantidad de alumnos y con la cantidad de secciones que tenemos a veces cuesta un poquito jugar con la disponibilidad de los profes y estuve en eso, así que por eso no pudimos hacer la clase el viernes, ¿ya? Ahora, en función de cómo sigue el curso, porque ya estamos prácticamente terminando, nos queda solamente la última evaluación, la idea es que la siguiente clase ya nos enfoquemos en la parte final, en la evaluación final yo le voy a presentar ahora, que también subí en la mañana al aula virtual, por si no la han visto, la pueden revisar después, bueno, también la vamos a revisar ahora, obviamente. Le voy a explicar un poco en qué consiste, dado que yo anteriormente le había comentado que la idea era hacer una última evaluación en este ramo, haciendo una actividad de activación laboral con algunos socios con los que estamos trabajando, pero esa actividad se atrasó. La vamos a hacer igual, pero se atrasó para finales de agosto, entonces ya pasa al segundo semestre, por lo tanto vamos a hacer igual esa actividad, pero dentro de alguna de las asignaturas que corresponde al segundo semestre ya, como les digo, en el mes de agosto. Así que en función de eso, con los profesores conversamos y volvimos a la evaluación que teníamos planeada originalmente, que es el cierre de todo lo que han hecho, ¿ya? Porque lo que van a hacer en esta última evaluación también tiene que ver con lo que han hecho en las evaluaciones anteriores. De hecho, van a tener que volver a las evaluaciones anteriores con lo que ustedes ya trabajaron, ya con la evaluación principalmente 2 y 3 y trabajar en lo que yo les voy a pedir ahora, que es la parte final de la asignatura, que es un plan de comunicaciones internas, donde ustedes tienen que de alguna forma fomentar el trabajo del equipo y también fomentar el liderazgo en los cargos de gerencia con los que estamos trabajando, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer hoy día, yo les voy a mostrar, como les digo, en qué consiste la evaluación y la clase del día viernes. Yo creo que vamos a hacer una clase un poquito más técnica de cómo deben construir lo que yo les estoy pidiendo, ¿ya? Lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, la idea es que trabajemos la clase hoy día y la clase del viernes como de manera preparatoria, cosa que ya la próxima semana ustedes se dediquen a trabajar directamente en la entrega final que está, si mal no me equivoco, ahí vamos a ver la fecha después, para el 7 de julio, ¿ya? Que es la última semana que ustedes tienen de clase. Entonces la idea es que esta semana, como les digo, les dé por lo menos hoy día los lineamientos, el día viernes los contenidos técnicos del trabajo y ya la próxima semana yo solamente me dedique a recibir sus trabajos, retroalimentarlo y ya estar cerrando la asignatura, como les digo, la semana subsiguiente, que es la semana que termina la asignatura. ¿Ya? Eso, para ordenarlo un poquito en función de lo que sigue. Me queda pendiente, sí, obviamente, colocar la tercera nota, que fue lo que ustedes entregaron la semana pasada, que tenían plazo hasta el viernes. Así que yo creo que dentro de esta semana espero, ojalá de aquí al viernes, tener las notas arriba, ¿ya? Así que eso, no he tenido tiempo de revisarlas, pero como digo, espero tener la tercera nota por lo menos de aquí al día viernes arriba en el intranet, ¿ya? Eso. Entonces, la idea es que ahora nosotros nos aboquemos a lo que es la cuarta evaluación sumativa, ¿ya? Y como ya le adelanté, se trata de trabajar en un plan de comunicaciones internas. Ahora, como yo le he mencionado anteriormente, esta asignatura tiene un enfoque que, más allá de los contenidos, que son trabajo en equipo y liderazgo, la idea es que vamos desarrollando actividades que muchas veces nos toca desarrollar en la organización, pero por la cual quizás no hemos tenido el tiempo de verlo en detalle, ¿ya? Y también es propio de nuestra área, bueno, nosotros hacemos muchas cosas, a veces manejar cosas de las cuales no son netamente de nuestro perfil técnico, pero caben dentro de nuestra responsabilidad. Entonces, por ejemplo, el tema de las comunicaciones internas, si la empresa es grande o la organización es grande, lo más probable es que tenga un área de comunicaciones que se va a encargar de la comunicación externa o de la comunicación interna. Pero si vamos a trabajar en una organización de tamaño mediano o pequeño, definitivamente no se van a encontrar con un área de comunicaciones que los va a apoyar en estos planes de comunicaciones que ustedes tienen que desarrollar al interior de la organización. Por lo tanto, pasa mucho que nosotros tenemos que ser, dentro de nuestros miles de roles que tenemos, pasar a ser diseñadores, también pasar a ser creativos y en el fondo diseñar campañas cuando tenemos que desarrollar algún proceso. Por ejemplo, si
no sé, tenemos que hacer la encuesta de clima, por ejemplo. No hay llegar y hacer la encuesta de clima y ya y lanzar solamente la encuesta. No, por ejemplo, el proceso de gestión de una encuesta de clima tiene una fase previa que es la fase informativa, donde uno le tiene que informar a los trabajadores primero la fecha, el formato, cómo se va a hacer, y también uno tiene que incentivar la participación de las personas cuando realizamos una encuesta de clima, por ejemplo. Entonces, la idea es poder trabajar en campañas internas para fomentar, por ejemplo, la participación o la respuesta a la encuesta de clima, que como les digo, la idea es hacer algo entretenido para llamar la atención de los trabajadores, porque si nosotros nos dedicamos solamente a mandar correo, la verdad es que no vamos a tener mucho feedback ni nuestros mensajes van a llegar. En la medida que nuestros mensajes sean un poco disruptivos, que llamen la atención, que sean diferentes, a los trabajadores se les va a quedar mucho más grabado alguna cosa, algún mensaje que le quiera transmitir la organización. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que, primero, hacernos cargo de cosas que no necesariamente fuimos formados, y eso no, nos ha pasado a todos, como por ejemplo el tema de las comunicaciones internas. O como por ejemplo tu tema que puede ser el tema de la gestión de actividades corporativas, ¿ya? Algo que cae bajo nuestra responsabilidad, que muchas veces la gestión de los eventos, por ejemplo, el paseo de fin de año o la actividad del 18 de septiembre o de Navidad, son cosas para las cuales nosotros no nos forman para eso porque no cae dentro de un aspecto técnico, ¿ya? La organización de eventos lo tienen que hacer específicamente profesionales que se forman en eso, que son principalmente, no sé, pues, de relaciones públicas, de marketing, que de esa área generalmente tienen esa formación. Pero cuando la empresa no tiene esa área, ¿qué lo tiene que hacer? Nosotros. ¿Ya? Recursos humanos tiene que organizar la celebración del 18 de septiembre, del Día de la Madre, no sé, de la Navidad, etcétera. Entonces, ¿por qué les digo esto en el fondo? Porque el trabajo se enfoca en una actividad de comunicaciones internas, que como digo, no es nuestro foco, ¿ya? Porque nosotros no estamos formados para ser gestores de personas. Hay personas que son formadas para eso, periodistas, marketing, publicistas, pero cuando la empresa no tiene esos cargos, ¿qué lo tiene que hacer? Nosotros. ¿Ya? Entonces, es importante también que nosotros manejemos algunas estrategias comunicacionales internas. Entonces, puntualmente lo que nosotros vamos a hacer en esta última evaluación es trabajar en cómo nosotros transmitimos un mensaje a los colaboradores. ¿Ya? En este caso ustedes van a tener que trabajar con dos mensajes, uno que va orientado a fomentar el trabajo en equipo, ¿ya? Que fue uno de los primeros trabajos que hicimos, y un segundo mensaje que va a tener que ir orientado a los líderes, ¿ya? Para fomentar un tipo de liderazgo dentro de la organización. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es algo que a ustedes les puede tocar hacer, y como les digo, la invitación es que cada vez que nosotros tenemos que comunicarnos con los trabajadores, tratemos de hacer algo más que un correo, algo más que un simple correo que tenga un texto, ¿ya? La idea es poder captar la atención para que finalmente los trabajadores participen de los procesos de los cuales nosotros necesitamos que ellos participen, como les decía, la encuesta de clima, la evaluación de desempeño, generalmente no muchos lo consideran como relevante. Y la idea en que nosotros podamos convencerlos de que sí participen de eso es a través de un plan de comunicaciones internas. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer, como les digo, como última evaluación dentro de esta asignatura, perdón, es trabajar precisamente en un formato que yo les voy a pedir en específico para precisamente generar comunicaciones internas y transmitir un mensaje que tiene que ver con el trabajo del equipo y que tenga que ver con liderazgo. Nosotros somos gestores de la cultura y dentro de ese rol de gestor de la cultura la comunicación es fundamental, como ya lo hemos visto tanto en esta asignatura como me acuerdo que también lo vimos el año pasado con distintas asignaturas. Entonces es importante que ustedes también sepan manejar herramientas que sean creativas para comunicar. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer hoy día y es precisamente el objetivo que yo busco en el fondo, es que ustedes también sepan desarrollar esa capacidad que yo lo he visto en algunos casos cuando me han entregado los formatos. Hay algunos formatos que están bastante buenos. Entonces se nota que se manejan con herramientas técnicas, con herramientas de diseño. Entonces la idea es que también podamos nivelar un poquito eso porque veo que algunos han trabajado bastante bien en temas de formato, que es súper importante para nosotros cuando queremos generar un impacto en nuestra audiencia, llegar con un mensaje distinto, innovador, rupturista, etcétera. ¿Ya? A ver, María Ángel dice en el chat: Hola, profe, ¿tendrá relación la publicidad para lograr la llegada de los trabajadores como medio creativo? Exactamente, porque de hecho se habla mucho, que lo vamos a ver entre hoy día y
y el viernes del marketing interno o del endomarketing, porque cuando hablamos de endo hablamos de algo interno, que precisamente es parte de las funciones que tiene que hacer recursos humanos. Como ya lo hemos dicho, nosotros tenemos que bajar la estrategia, la misión, la visión, los valores de la empresa a los trabajadores, y eso lo hacemos a través de generalmente los programas de comunicación interna. Entonces, efectivamente, cuando nosotros trabajamos en un ámbito comunicacional a nivel interno de la organización, la lógica que nosotros tenemos que abordar es precisamente como una publicidad. ¿Ya? Es un comercial, digamos, porque estamos llamando, estamos como van a ver a continuación, cuando nosotros desarrollamos un programa de comunicación interna, estamos apelando a un público. Y ese público es el público interno, que básicamente son los trabajadores. Entonces, cuando nosotros hablamos de comunicación interna, hablamos de que tenemos que llegar a nuestro cliente interno, que en este caso son todos los colaboradores. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la presentación que, como ya les comenté, también ustedes la van a poder encontrar en el aula virtual. Y ahí en esa presentación está un poco lo teórico de lo que son las comunicaciones internas y también en detalle en el fondo de cómo vamos a tener que trabajar. ¿Ya? Entonces, esa presentación está acá en la semana 12, el PDF que dice cuarta evaluación sumativa. ¿Ya? Es lo mismo que vamos a revisar ahora. Entonces, este trabajo que les voy a comentar a continuación, como ya lo saben, es la cuarta nota de la asignatura, equivale al 25% de la nota y tiene como fecha de entrega final el 7 de julio. Por lo tanto, tenemos 2 semanas a contar de hoy día para que ustedes ya comiencen a trabajar en este proyecto nuevo. Y como les decía, el marco que le vamos a dar va a ser el desarrollo de un plan de comunicaciones internas, ¿ya? Que a continuación vamos a ver algunas referencias teóricas que, como siempre le he dicho, es importante saber de la definición del libro en el fondo con los conceptos que estamos trabajando para posteriormente poder trabajar en forma práctica con este tema de las comunicaciones internas, ¿ya? Entonces, como yo precisamente le estaba diciendo recién, la comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, al trabajador. Tenemos que tener esa lógica. Yo le he dicho varias veces, nuestra área es una área de servicios. Nosotros prestamos servicios de remuneraciones, de contratación, de reclutamiento y selección, de capacitación, de evaluación de desempeño a todas las otras áreas. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, por eso nosotros hablamos de un cliente interno. Porque como nosotros prestamos servicio, nuestros clientes son todos los trabajadores de la organización que pertenecen a la distinta área. Entonces, tenemos que tener siempre esa lógica de servicio. Y en este caso, cuando lo enfocamos en la comunicación interna, es lo mismo. ¿Ya? Tenemos que enfocar esa comunicación a nuestro cliente interno, que siempre nuestro cliente interno van a ser los trabajadores. ¿Ya? Nace como respuesta a las nuevas necesidades de la empresa de motivar, de retener o de transmitir algún mensaje puntual hacia los trabajadores, donde generalmente se está buscando un cambio, ¿ya? Recuerdan que nosotros estamos, dentro de este caso que estamos analizando un proceso de gestión del cambio, porque estamos cambiando la cultura. Entonces, dentro de los procesos de cambio cultural, la comunicación es fundamental. La comunicación, de hecho, la gestión del cambio se basa en que la comunicación tiene que ser permanente entre los liderazgos y su equipo y en general entre toda la organización, ¿ya? Entonces, la comunicación interna, como les digo, tiene distintos objetivos. Motivar, generalmente vamos a ver algunos ejemplos al final de la presentación, pero generalmente tiene un carácter informativo cuando se está informando algún proceso, algún cambio que está teniendo la organización, ya que eso es netamente algo técnico, como por ejemplo también cuando no sé, generalmente las empresas que tienen faenas productivas, hay mucha campaña de comunicación interna en torno a la seguridad, siendo que un hecho fundamental, obviamente, velar por la seguridad de los trabajadores. Pero eso tiene un carácter netamente técnico. Pero también se utiliza mucho, como dice ahí, por ejemplo, para motivar, para dejar mensajes alentadores, digamos, de compromiso, también de generar un poco identidad de marca entre la empresa y el trabajador. Entonces, igual se ocupa bastante la comunicación interna para eso, ¿ya? Para alinear, como se dice, al trabajador con la estrategia de la empresa, para comprometerlo, para destacar ese compromiso de marca que tiene el trabajador, etcétera. Entonces, la comunicación interna, como les digo, no solo aplica lo técnico, sino que también aplica bastante a ese componente motivacional digamos, de alguna forma de comprometer al trabajador con la organización, ¿ya? Ahora,
Y lo que dice en la segundo párrafo es súper importante porque generalmente se piensa que trabajar en comunicación interna es un lujo o no es necesario porque finalmente yo le mando un correo a todos y todos están informados. Dado los tiempos en que vivimos, la creatividad y la innovación es súper importante, por lo tanto, como les digo, enviar un correo con una información, yo le aseguro que pasa lo siguiente, si un gerente envía un correo normal con una información sin colores, sin texto, sin nada, mucha gente ni siquiera va a leer ese correo, ¿ya? Pero en cambio, si llega un correo con un mensaje llamativo, con colores, con imágenes, etcétera, obviamente va captando la atención distinto. Entonces, el formato de las comunicaciones internas es súper importante. Entonces, y es súper simple de lograr, no hay que tener muchos recursos, sino que simplemente es adoptar una política comunicacional, en el fondo, es decir, que la empresa defina, vamos a comunicar las cosas de cierta manera, ¿ya? Entonces, no sé, pues por ejemplo, yo cuando tenía que lanzar la encuesta de clima, por ejemplo, y para generar expectativa y también para un poco que toda la gente supiera de que tuviéramos que generar la encuesta de clima, yo empezaba a mandar correos como, por ejemplo, falta poquito. Y el correo decía eso. Nada más, pues entonces todos empezaban a hablar, oye, el recurso humano está mandando un correo, falta poquito. Después mandaba otro correo a los 2 días, ya no falta nada. A los otros 3 días, falta cada vez menos, con una letra, con unas imágenes. Entonces al final cuando llegaba el día, lanzaba, ha llegado el día de la encuesta de clima, ya, pero ya a ese punto, en cuando ya mandaba el correo donde ya lanzaba la encuesta, estaban todos ya al tanto de que algo iba a pasar ese día, porque el hecho de mandar correos, por ejemplo, con esos mensajes que dejan un poco de incertidumbre, genera expectación. Pues entonces yo con eso me aseguraba, por ejemplo, de cuando lanzaba la encuesta de clima, todos iban a leer el correo porque todos estaban con esa expectativa de saber qué tenía que comunicar yo, por ejemplo. Entonces, esos son ejemplos de cómo nosotros podemos, con cosas simples, con cosas súper simples como esa, lograr un plan de comunicaciones que sea efectivo, ¿ya? Porque como les digo, a veces llegar y mandar un correo y asumir que todos los van a leer, no, eso no pasa, ¿ya? Entonces, en general, eh, la comunicación interna es un proceso que debe darse, ¿ya? Y eso significa manejar un mensaje de parte de un emisor para que llegue a un público. Pasa mucho, sobre todo en las organizaciones que son tan pequeñas, un poquito más pequeñas, y cuando a veces no están definidos bien los roles comunicacionales, y quizás a alguno de ustedes le ha pasado cuando trabajado en alguna parte, por ejemplo, dos jefes tienen dos visiones distintas de cómo hacer las cosas y darle instrucciones de manera distinta. No sé si le ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado. Entonces, cuando pasa eso, por ejemplo, o cuando hay personas que una misma instrucción la entienden de manera distinta porque dos jefes distintos tienen información distinta, ahí hay un problema de comunicación interna. Y eso pasa mucho. Estoy seguro que ustedes que han trabajado, ¿le ha pasado alguna vez que le bajan una instrucción y uno entiende una cosa y otro entiende otra y otro entiende otra? Ya, esa empresa no tiene una buena comunicación interna. ¿Por qué? Porque la máxima o la lógica que rige la comunicación interna es precisamente un emisor transmitiendo un mismo mensaje que sea entendido de la misma forma por todos. Y eso es súper importante y obviamente es básico cuando trabajamos con comunicación interna. ¿Ya? Entonces, básicamente los objetivos que tiene la comunicación interna son transmitir mensajes corporativos, es decir, yo necesito comunicar algo a toda la organización. ¿Ya? Pasa mucho en las empresas, por ejemplo, nosotros como recursos humanos tenemos que ser súper diligentes al momento de que ingresa una persona, ¿ya? No sé si los que han trabajado en alguna empresa se han dado cuenta que cuando ingresa un trabajador generalmente llega un correo informando, oye, ingresó Juanito Pérez que se va a dedicar al área de ingeniería y llega una pequeña reseña, por ejemplo. Esa comunicación de las nuevas incorporaciones, ¿quién la hace? Nosotros, recursos humanos. Siempre que ingresa un nuevo trabajador, tenemos que enviarle un correo a todos informándole que ingresó este trabajador y dándole la bienvenida, etcétera. Entonces, esos son temas que ya son básicos, pero que son parte de nosotros, ¿ya? Otras cosas que nosotros comunicamos, por ejemplo, son los cumpleaños. Yo no sé si en las organizaciones donde ustedes han trabajado se da, pero por ejemplo, por lo general se da que cuando las personas están de cumpleaños, se manda un correo que nace desde Recursos Humanos informándole a todos que tal persona está de cumpleaños y obviamente deseándole un feliz cumpleaños. Esas cosas son comunicaciones internas que son básicas que nosotros tenemos que hacer, yo creo que prácticamente todos los días, cada vez informar contrataciones, cambios, ascensos, obviamente cuando una persona tiene un cargo y sube de cargo, nosotros tenemos que informarlo, ¿se fijan? Entonces,
todos esos movimientos, todos esos ingresos, hasta los cumpleaños, que son cosas ya como del bienestar, nosotros tenemos que siempre estarle informando, ¿se fijan? Entonces, la comunicación interna para nosotros es súper importante, ¿ya? Entonces, por una parte está lo que es informar con estos mensajes corporativos que pueden ser técnicos, pueden ser cosas un poquito más, como digo, del bienestar, como temas de cumpleaños, etcétera, ¿ya? Cuando nace el hijo de algún trabajador, también generalmente se suele mandar un correo con una foto del hijo para que todos sepan que fue papá, etcétera. Entonces, desde ese nivel hasta cosas más técnicas son cosas que nosotros tenemos que saber comunicar dentro de la organización y, como les digo, idealmente con un formato entretenido, creativo, que llame la atención de los colaboradores, ¿ya? Pero también como segundo objetivo tiene motivar y establecer una línea de comunicación, como yo les decía, ¿ya? Generalmente cuando la empresa tienen por ejemplo, un proceso de gestión de cambio, donde están cambiando la cultura, que es lo mismo que nosotros estamos haciendo en nuestro proyecto, llenan las paredes con mensajes que hacen referencia precisamente a eso, a esa nueva cultura que la empresa quiere establecer, ¿ya? O te llegan correos cada cierto tiempo con un mensaje que hace referencia a esa nueva cultura que se quiere establecer. Entonces, por lo tanto, también la comunicación interna tiene ese carácter motivacional de compromiso, porque al final, si, por ejemplo, la empresa quiere innovar, y tú ves la frase de innovación por todas partes y ves, no sé, pues dibujos que te generen o lo asocies con innovación, finalmente ya ese bombardeo de informaciones va a ser tan fuerte, digamos, porque está en todas partes que la persona finalmente va a adoptar la innovación, ¿no? Porque cuando te bombardean de información, finalmente uno termina internalizando la información. Por lo tanto, también tiene ese componente comunicacional y al final vamos a ver algunos ejemplos de eso, ¿ya? De algunas campañas que se han enfocado en los trabajadores y en de alguna forma desafiarlo o potenciar aspectos que tienen que ver más con aspectos motivacionales, que son más emocionales, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de comunicación interna, y es lo que dice en el párrafo de abajo, es súper importante eso, que debe tener dos canales. Generalmente las empresas tienen uno solo, de arriba hacia abajo. Y de abajo hacia arriba no pasa nada. Yo le diría que en general las empresas entienden la comunicación interna como eso, perdón, como algo que baja desde los jefes a los colaboradores o a los cargos más operativos. Pero no, la comunicación interna tiene que tener ese carácter bidireccional, es decir, lo que los trabajadores señalan, demandan, reclamen, etcétera, también tiene que llegar arriba, a los liderazgos. Cuando pasa eso, cuando se hace característica que la comunicación tiene esa bidireccionalidad hacia abajo y hacia arriba, el programa de comunicación interna funciona, ¿ya? Porque obviamente tenemos que enfocarnos en eso. Y nosotros como recursos humanos tenemos que dejar esos canales abiertos para que los trabajadores precisamente puedan llegar a los cargos de liderazgo. Hay algunos que están establecidos, la encuesta clima, el mejor canal que nosotros podemos abrir en el fondo para levantar la voz de los trabajadores o los líderes. Pero también es bueno tener otros canales, laboratorios de ideas. Antes estaba el antiguo buzón de sugerencias, que yo creo que las empresas ya no lo utilizan, pero era un lugar donde algún trabajador tenía alguna idea, lo podía anotar y lo podía dejar ahí, pero generalmente ahora en pos también de generar innovación y creatividad por parte de su equipo, muchas empresas también realizan concursos, por ejemplo. La mejor idea se implementa y además la persona que propuso esa idea la lidera y por lo tanto se gana un bono, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, también nosotros tenemos que incentivar esa comunicación que es ascendente, que es desde los trabajadores hacia los líderes. Siempre va a ser más fácil de arriba hacia abajo, porque de alguna forma está dado, los liderazgos bajan las instrucciones, pero pasa mucho que esa comunicación ascendente hacia los líderes, pero generalmente no fluye. Entonces, una de las características que tiene la comunicación interna es que tiene que tener esa capacidad. Ya no solamente tiene que ser para bajar instrucciones desde los liderazgos en los equipos, sino que también si hay que hay algún tema que levantar desde los trabajadores hacia los colaboradores, también tiene que estar claro, definido ese canal, y ese canal lo tenemos que administrar y generar nosotros, ¿ya? Y generalmente y pasa mucho que cuando las empresas no tienen estos canales, los trabajadores, ¿dónde se dirigen a levantar algún tema? A nosotros. Entonces, finalmente a nosotros nos queda esa misión que a veces es incómoda, pero que tenemos que hacer sí o sí, que es de levantar situaciones cuando los trabajadores lo están refiriendo. Entonces, es importante eso, ¿ya? Comprender que la comunicación interna tiene esas dos direcciones, ascendente y descendente. ¿Cuáles son los beneficios de tener una comunicación interna clara? Primero, obviamente la comunicación interna tiene un rol protagonista, ¿ya? Porque siempre se comunica, o sea, siempre van a haber lineamientos, instrucciones que se tienen que dar.
Pero como les digo, cuando tiene esta lógica de comunicaciones internas, porque de alguna forma hay cierto lineamiento, hay cierto procedimiento, no queda dado a que cada jefe en el fondo se ponga a comunicar lo que él cree, porque finalmente ahí es cuando se producen confusiones, diferencias en la interpretación de una misma información, etcétera. Entonces, la comunicación tiene que ser fundamental con esta característica que acabamos de ver, que sea ascendente y descendente. Segundo, impacta directamente sobre la gestión diaria y los resultados finales de la institución, ¿ya? Porque si no se bajan las instrucciones, no se bajan los objetivos, ¿ya? Finalmente los trabajadores, ¿cómo van a trabajar? O sea, yo necesito un lineamiento claro para saber las cosas que tengo que hacer. Entonces, si mi jefe no me hace un lineamiento o la empresa no me hace un lineamiento, lo más probable es que no sepa hacer bien mi trabajo y por lo tanto el resultado final va a ser que el desempeño de la empresa va a ser malo. Entonces, ahí ya tenemos un ejemplo claro que la comunicación debe ser siempre muy clara. Reduce la conflictividad y mejora el clima. Siempre que hay, como dice el dicho, cuentas claras conservan la amistad. En la medida que todo en la organización es transparente, se comunica, todos manejamos la misma información, todos interpretamos lo mismo de la misma forma, el clima va a estar bien, ¿ya? Cuando no hay información clara, cuando la información no llega directamente, empieza, por ejemplo, ¿qué pasa? El rumor. El rumor, el cagüín, como nosotros conocemos en Chile, es un efecto directo de las empresas que no tienen comunicaciones internas. Dado que, como no se comunica, esa falta de comunicación, ese silencio, ¿con qué se suple? Con rumores, con cagüín. Entonces, en la medida que haya un buen plan de comunicaciones, el clima va a ser bueno. Porque generalmente el tema de este rumor, de estos miedos que se tienen las personas, tienden a contaminar el clima. Entonces, en la medida que, como les digo, cuentas claras, información clara, transparente para todo, el clima se lo garantizo que va a ser bastante bueno. Perdón. Es decisivo para optimizar los procesos internos. O sea, cada vez que nosotros vamos a optimizar un proceso, tenemos que comunicarlo y tiene que quedar todo claro, ¿ya? Que quizás para hacer, no sé, vamos a pasar de quizás de apretar el botón A a apretar el botón B ahora para hacer la tarea. Entonces tenemos que llegar a todos los trabajadores que sepan que ahora hay que apretar el botón B y no el botón A para hacer una tarea. ¿Se fijan? Entonces, en la medida que esa información no llega a todos de la misma manera, lo más probable es que tengamos procesos que no se cumplan o que no estén alineados con estos nuevos cambios, ¿ya? Ayuda a difundir la política, es decir, cada procedimiento, cada cosa nueva se tiene que comunicar, ayuda a difundir la identidad, ¿ya? Muchas empresas utilizan ese concepto de generar identidad de marca también en sus trabajadores, así como muchas veces lo buscan y generar una identidad de marca en su consumidor final, en el cliente de la empresa, también la empresa lo busca generar en su trabajador, ya generar ese sentimiento, ese compromiso con la marca. Por lo tanto, es fundamental también que la identidad de la organización se transmite a través de la comunicación interna. Es una vía para que las personas de alguna forma puedan aumentar su motivación, ¿no? Como ya le he dicho, porque finalmente también tiene un alto grado de componente motivacional las estrategias que se utilizan a nivel interno en las comunicaciones, ¿ya? Incrementa la satisfacción y su grado de compromiso, por lo que ya hemos dicho, transmite muchos mensajes con eso, cuando te quieren empoderar, cuando te quieren comprometer, ¿ya? Quizás ustedes mismos que trabajan quizás en alguna empresa de retail, cuando se van al camarín o van a algún lugar, se encuentran alguna gráfica en el fondo que le transmite algún mensaje que siempre está en directa relación con, con mantener en un fondo una identidad de marca, ¿ya? Ayuda a la organización a lograr sus metas globales, transmite con velocidad, porque obviamente, básicamente, el objetivo que tiene la comunicación es bajar la información. Mejora la comunicación entre los departamentos, empleados, etcétera. O sea, cuando hablamos de comunicación interna, también hablamos de que entre las distintas áreas tienen que comunicarse. Una falencia súper importante que tienen las empresas, principalmente las que son un poquito más pequeñas y más antiguas, es que las áreas no se comunican entre sí. ¿Ya? Que era un poco lo que pasaba también en el caso que nosotros estábamos viendo. Entonces, claramente ahí también hay un tema de comunicación interna. Cuando yo no sé lo que hace el otro, no sé el producto del otro área de la empresa, tenemos un problema. Todos tenemos que manejar la organización de manera completa. ¿Ya? Y tiene un carácter dinámico porque obviamente la comunicación tiene que irse adaptando en el fondo a los cambios que va teniendo la organización, tanto a nivel externo como a nivel interno. ¿Ya? Eso como un pequeño pincelada básicamente de lo que son las comunicaciones internas, pero en resumen, como lo hemos visto, las comunicaciones internas básicamente son los procesos de comunicación, valga la redundancia, que deben darse en una organización
con un objetivo de comunicar aspectos técnicos, pero también muchas veces de empoderar o de comprometer al trabajador con con su trabajo, con su cargo, etcétera. ¿Ya? Entonces, en función de esta introducción teórica, vamos a ver puntualmente qué es lo que van a tener que hacer en esta cuarta evaluación sumativa. ¿Ya? Em, Parte del plan de comunicación, que como he dicho tiene muchas aristas y va a depender obviamente de cuántos recursos tenga la organización, incluye mucho trabajar con piezas gráficas, con mensajes, ¿ya? Con transmitir alguna mensaje, valga la redundancia, de la organización a sus trabajadores. Pero la idea es que ese mensaje llegue y al trabajador también le haga sentido. Entonces, por lo tanto, eh, como se los mencioné, muchas veces nos toca a nosotros desarrollar piezas gráficas como lo que yo le estoy pidiendo para poder comunicar o abordar cierta temática en la organización. Entonces, ustedes van a tener que trabajar en la elaboración de dos piezas gráficas que transmitan un mensaje de cambio cultural y que aborde las propuestas elaboradas en las evaluaciones sumativas 2 y 3. ¿Ya? Entonces, aquí, como yo les decía, vamos a volver al trabajo que ustedes ya hicieron en trabajo en equipo y en el liderazgo y van a tener que plasmar en piezas gráficas esas propuestas que ustedes ya realizaron en sus trabajos anteriores. Con esta lógica que acabamos de darle de trabajar en función de establecer un plan de comunicaciones internas. ¿Ya? Entonces, porque son dos piezas que ustedes van a tener que trabajar. Una pieza gráfica va a tener que abordar las propuestas de trabajo colaborativo. ¿Se acuerdan que ustedes en la evaluación 2, si mal no me equivoco, trabajaron esta problemática que existía en la organización respecto a que había una falta de trabajo en equipo y ustedes generaron propuestas, ¿ya? Para poder cambiar la cultura y de alguna forma generar una cultura organizacional que colocara el trabajo en equipo como un eje central, ¿ya? Entonces, esa propuesta que ustedes trabajaron, que fueron varias, la idea es que elijan una o dos, las que ustedes consideren pertinentes, pero que la puedan incluir en una pieza gráfica y esa pieza gráfica tiene que tener esas características o cuando ustedes la estén desarrollando, la idea es que se enfoquen en que esta gráfica va a estar disponible en todos los espacios comunes para que sea visible por todos los trabajadores, ¿ya? Ahora, esto es súper abstracto, yo sé, pero después les voy a mostrar algunos ejemplos que les van a dejar súper claro qué es lo que van a tener que hacer, ¿ya? Entonces, la primera pieza gráfica que ustedes van a tener que hacer va a ser en torno a trabajo en equipo y van a tener que abordar algunas de las propuestas que ustedes hicieron en la evaluación sumativa 2 respecto de el trabajo colaborativo, ¿ya? La segunda pieza gráfica va a tener que incluir un mensaje para los líderes, que son estos cuatro gerentes que ustedes trabajaron en el último evaluación, haciendo la descripción de cargo y desarrollando un plan de capacitación para ellos, ¿se recuerdan? Entonces, ahora van a tener que trabajar en una pieza gráfica que aborda el tema del liderazgo. Entonces, para eso, ustedes van a tener que elegir uno de los tipos de liderazgo que fueron los que nosotros vimos en la clase y que ustedes también ya lo revisaron cuando hicieron el diagnóstico, que ustedes como grupo consideren el apropiado para los líderes de la empresa. Entonces, primero ustedes como grupo tienen que ponerse de acuerdo de todos los tipos de liderazgo que nosotros revisamos, el democrático, el autocrático, el innovador, etcétera. ¿Cuál es el que ustedes consideran que es el mejor para la empresa y elaborar una pieza gráfica con ese mensaje que aborde ese tipo de liderazgo? Y ojo, a diferencia del anterior, se iba a colocar en los espacios comunes para que lo vean todos, para los liderazgos se van a definir que estos gráficas van a colocar, o van a quedar, perdón, en la oficina de cada gerente. ¿Ya? Entonces va a ser de alguna forma un mensaje personalizado para que solamente los gerentes lo vean. ¿Ya? Y que tiene como objetivo generar ese tipo de liderazgo que ustedes definan como el que la empresa, o en este caso los líderes, deben tener. ¿Ya? Eso en el fondo es lo que ustedes van a tener que desarrollar para la siguiente entrega, que es el próximo 7 de julio. ¿Ya? ¿Cuáles son los contenidos que yo voy a evaluar? Tres principalmente. Colores, imágenes, mensaje. ¿Por qué estas tres cosas? Primero,
La gráfica tiene que ser llamativa. Ciertos colores tienden a transmitir un mensaje, ¿ya? ¿Se acuerdan? El año pasado, me recuerdo que ustedes le hice taller de habilidades comunicacionales en la unidad en que veíamos comunicación corporativa. Me acuerdo que vimos este tema de que la psicología del color, y hay ciertos colores que se asocian a ciertos mensajes. Entonces, la idea es que también, a ver, aquí la idea es que no hagan algo blanco y negro o algo fome. La idea es que, como les digo, un mensaje es efectivo en la medida que llama la atención. Entonces, por eso los colores son atingentes. Esto lo vamos a ver el viernes, ¿ya? Para que lo tengan claro. Vamos a repasar en el fondo esta psicología del color, cómo se ocupan y también un poco cómo se construye una gráfica en términos de comunicación interna. Así que la parte técnica la vamos a revisar el viernes, ¿ya? Para que también tengan esa claridad. Entonces, lo primero es que sea colorida, que tenga imágenes y que esos colores tiendan a transmitir algún mensaje en particular, que sean coherentes, que no esté sobrecargada, que no sean colores chillones, porque también obviamente tenemos que llegar de manera sobria, llamando la atención, pero de manera sobria a los trabajadores, ¿ya? Segundo, imágenes, no solamente palabras, no solamente textos. La idea igual es que ustedes puedan incluir imágenes, ¿ya? Y también, por último, tiene que tener sí o sí mensaje. Un mensaje, dos mensajes, tres mensajes, pero que siempre en torno a una idea. Recuerden que es una gráfica que tiene que tener las propuestas de trabajo colaborativo que ustedes hicieron y otra gráfica que tiene que definir algún mensaje de acuerdo al tipo de liderazgo que ustedes consideren pertinente para la organización. ¿Ya? Entonces, los contenidos que se van a hablar en el fondo van a ser los colores, que va a ser el formato, y que tienen que ser, como les digo, sobrios, coherentes con el mensaje que están transmitiendo, las imágenes que ustedes van a agregar y por último el mensaje. Esas son las tres características que yo voy a evaluar. El formato de entrega, y esto es súper importante, tiene que ser un archivo no editable, es decir, no Word, no PowerPoint. ¿Por qué? Porque como va a ser una gráfica, Ya, se me cayó internet, perdón. Eh, Ahora, no sé en qué parte me quedé porque yo estaba hablando, pero no me di cuenta que estaba sin internet. Entonces, no sé hasta qué parte me quedé. Si me pueden dar un feedback. Ya, los contenidos a evaluar. No sé si me desconecté antes que eso. Hoy no lo Sí, escucho. profesor, se desconectó. Ya, ¿no alcanzaron a ver esto? Sí, estaba explicando lo final. Ya, gracias, Sandra. Cuando- Ya. Entonces, como les decía, por si no alcanzaron a quedar claro. Los colores en función del formato, no muy recargados, colores sobrios y que tengan una lógica también con el mensaje que están transmitiendo. O sea, no van a transmitir, por ejemplo, un mensaje optimista con un fondo negro. ¿Se fijan? A eso me refiero con los colores, ¿ya? Las imágenes, como les digo, que cuando nosotros hacemos una lámina, la idea es que no solamente proyectemos palabras, sino que también imágenes que en el fondo transmitan lo que nosotros queremos transmitir. Y el mensaje, o sea, hay un texto, una frase, una palabra, pero en el que en el fondo aborde lo que yo les estoy pidiendo, que por una parte es trabajo en equipo, por otra parte el liderazgo, ¿ya? El formato de entrega, como yo les decía, tiene que ser un archivo no editable, o sea, no Word, no PowerPoint. ¿Por qué? Porque si lo suben, como va a ser una pieza gráfica, quizás va a tener muchos elementos, ustedes igual la pueden construir en Word, de hecho creo que es más factible que la hagan en PowerPoint, ¿ya? Pero pasa muchas veces que cuando lo suben al aula virtual se desconfigura, ¿ya? Entonces, como la idea es que no pase eso, que lo hagan, si lo hacen en un PPT, por ejemplo, en un PowerPoint, que va a ser lo que yo les voy a enseñar la próxima semana, después cuando lo suban lo pasan a un PDF, porque ya ahí no se puede editar. Entonces ahí ya va a quedar con el formato definitivo y cuando lo suben no tenemos ese riesgo de que se pueda alterar el formato. O JPG, que puede ser un formato ya de imagen que ustedes pueden trabajar dependiendo de la plataforma que ustedes definan para poder trabajar. Yo creo que lo más fácil es un PowerPoint. Ahora, si tienen un poquito más de manejo de herramientas, principalmente diseño, pueden ocupar el Paint, pueden ocupar el JPG, alguna otra plataforma. ¿Ya? Un trabajo grupal, mantenemos los mismos grupos que hemos tenido durante el semestre. La fecha de entrega va a ser el 7 de julio.
a las 23:59 y esa va a ser la última nota. El 7 de julio yo debería tener cerrado el 9 idealmente la asignatura, ¿ya? Si va a tener 2 días para poder revisar, para que ustedes ya cuando empiecen el taller simulador a la semana siguiente tengan cerrada la asignatura. Independiente que particularmente este ramo no es prerequisito del taller simulador, la idea es que igual lo tengamos cerrado antes de que ustedes inicien el taller el 12 de julio. ¿Ya? Y como lo hemos hecho anteriormente, la idea es que ustedes definan a un integrante de grupo para que suba los 2 archivos, porque son 2 archivos, ¿ya? Como son 2 piezas gráficas, 2 afiches, la idea es que ustedes me lo entreguen en 2 archivos distintos. ¿Me escuchan? Sí, 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 Ya, sí, entiendo que se queda pegado. sí, GTD, profe. ya, gracias. Me apareció un mensaje y GTD ha estado bien inestable estos días. Ya, eso. Ahora, para que tengan claro qué es lo que yo estoy pidiendo, algo así. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá esta gráfica es de Cencosud de Argentina, ¿ya? Y que si se fijan, hace referencia al clima laboral, ¿ya? Pero lo asocian, por ejemplo, con el buen clima. Entonces, ahí dice, a todos nos gusta disfrutar de un buen clima. Y salen unas palmeras y unas gaviotas que uno inmediatamente, de manera gráfica, lo asocia con el verano, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice ahí? Cuéntanos o contanos, porque están en argentino, cuéntanos tus tips y los de tus compañeros para contribuir a un mejor trabajo en equipo. Escribe a nuestro mundo arroba, ¿se fijan? Ahí, acá hay una pieza gráfica que básicamente es lo que yo le estoy pidiendo, con colores, con imágenes, con un mensaje que en el fondo está invitando a los colaboradores a entregar tips o recomendaciones para mejorar el clima laboral. ¿Ya? Entonces, en vez de enviar un correo pidiéndole a los trabajadores, oye, ¿me puede enviar un tips para el clima laboral? Se fijan que esto es más llamativo, llama más la atención, el hecho de asociarlo con el verano hace referencia al clima y nosotros estamos preocupados de tus aportes para el clima laboral. ¿Se fijan? Entonces, esto es algo lo que yo le estoy pidiendo, este tipo de una gráfica similar a esta. ¿Ya? Vamos a ver varios también, pero en el fondo veamos algunos casos buenos y otros que quizás no son tan buenos. Este es el típico de seguridad. Si se fijan, de hecho, acá este lo puse porque básicamente hace referencia hasta cómo debe presentarse. ¿Ya? La gráfica de seguridad yo creo que es lo que más existen en todas las empresas. Yo lo aseguro que en todas partes ustedes ven dónde están las caderas de salida, porque obviamente eso tiene una obligación legal. ¿Ya? Pero generalmente las empresas que tienen un riesgo alto porque tienen faenas productivas, no sé, se enfocan en desarrollar este tipo de campaña que, si se fijan, como dice ahí, hasta dice cómo se debe colocar, cómo se debe recortar, en qué parte se debe pagar, en columna, en esquina, en la pared, etcétera. ¿Se fijan? Pero estas son piezas gráficas que en el fondo se van utilizando en distintas instancias que en este caso tienen un efecto puntual que es la seguridad. Acá, por ejemplo, esta de Walmart. Aquí lo que hace referencia al uso inteligente, entre comillas, de los recursos, que es básicamente de apagar la luz después de que te vas de la oficina, que también muchas empresas se encargan de comunicar eso, en el fondo, de ser sustentable, de reciclar, de apagar las luces si no la estás ocupando, etcétera. Entonces acá, se fijan, es distinto. Entonces, ¿y tú qué ves? ¿Un foco o ahorro? Entonces aquí claramente se está invitando a los colaboradores de Walmart a que en la medida que ellos puedan ahorrar luz, que si se van de la oficina, por ejemplo, apaguen su luz, por ejemplo, lo hagan. Tiene ese foco. Están llamando a hacer un ahorro energético. Pero si se fijan, en ninguna parte te están diciendo eso. O sea, no son explícitos y por eso dije este mensaje. Porque en ninguna parte te están diciendo así, bueno, más allá que dice es una forma de reducir nuestros gastos, no te están diciendo apaga la luz, sino que a través de esa imagen uno deduce, y aquí lo que me están pidiendo es que debo cuidar un poco más la electricidad en este caso. Este yo lo encuentro bueno, ¿ya? Este yo lo encuentro muy bueno porque ya no está transmitiendo un mensaje, porque el anterior era súper simple, apaga la luz. Está transmitiendo algo muy técnico. Este es de Pfizer, precisamente de estos laboratorios que están desarrollando la vacuna contra el COVID.
Y si se fijan, tiene un componente mucho más motivacional que los anteriores. Entonces, seguramente esta campaña que hizo Pfizer iba orientada para, de alguna forma, subir la moral, como se dice, o aumentar un poco la motivación de los trabajadores. Entonces, aquí lo están invitando al trabajador a que sueñe. Dice, para lograrlo tienes que soñarlo. Y es una invitación, dice, detente, así como para, observa, planea, alcanza las metas con la misma acción que los sueños. Haz que cada reto sea tu próximo logro. Entonces, por ejemplo, esta gráfica está ubicada en distintas oficinas o en distintos lugares comunes, tal cual como se lo estoy pidiendo yo, porque en el fondo tenía como objetivo motivar a las personas y invitarlos a reflexionar un poco a cómo yo llevo a la práctica mis sueños. Y obviamente eso lo enfocan en términos organizacionales, pero ¿se fijan? Es muy distinto y llama mucho la atención. Y yo lo encuentro que es bastante bueno porque es entretenido. Y insisto, llama la atención. Es súper simple, tiene dos colores, blanco y azul. A eso me refiero cuando hablo de sobriedad. De repente no tan sobrecargado. Pero tiene imágenes, tiene corazones, tiene estrellas, entonces llama la atención, ¿cierto? Yo creo que es bastante bueno. Y también el mensaje que transmite es bien interesante, ¿no? Porque en el fondo te dice, si tú quieres hacer algo, primero piensa qué quieres hacer, suéñalo y de ahí planifica. Muchas veces nosotros en esa vorágine del tiempo no hacemos ese ejercicio de parar, reflexionar a dónde queremos llegar. Entonces, este mensaje apunta un poquito a eso. Y este también lo dejé porque va en la misma lógica, también es de Pfizer. El anterior ha sido un llamado a detenerse y a pensar un poco cuáles son nuestros sueños para en el fondo proyectar a dónde queremos llegar. Y este gráfica dice, crece, sé tu propio héroe, busca las oportunidades más arriesgadas donde la competencia te verá inalcanzable. Entonces, este también es un mensaje motivacional. Se fijan que también Pfizer lo tenía ubicado en distintas, que son parte de una campaña donde tenían varios gráficas que eran similares, que se aplican los mismos colores, blanco y azul, que era parte de una campaña motivacional que ellos hicieron para sus colaboradores y que tenía como un objetivo eso, desarrollar competencias personales. Entonces, en la gráfica anterior veíamos que era como, piensa, ¿cuáles son tus sueños? En esta te dicen, crece, desarrollate. Tienes que ser inalcanzable para tu competencia, así que hay un desafío también en el fondo de desafiar al colaborador, ¿se fijan? Y esta yo la puse como un ejemplo de lo que yo encuentro que es una mala gráfica. ¿Por qué? De partida tiene mucha información, tiene muchos tips. O sea, arriba dice 15 consejos para ser feliz en el trabajo con tipos de letras que son distintos. En la primera parte tiene muchas letras, dice céntrate en la solución, dice lo mismo. Eh, Tiene muchos mensajes empáticos y amables, abre tu mente. La verdad es que básicamente alguien me está dando una instrucción más que transmitiendo un mensaje si yo veo eso. Y la verdad es que no. Si yo trato de buscar los 15 consejos, me cuesta verlo, ¿ya? Porque tienen formatos distintos, está muy sobrecargado, no tiene ¿cómo se llama? Una estructura lógica, porque parte de una forma, termina con otra, presenta los 15 consejos, se fijan de manera distinta, entonces yo lo encuentro pésimo este gráfico, por lo mismo, y de alguna forma se los muestro también por eso, para un poco el ejemplo de lo que no tienen que hacer. No colocar tanto texto, no colocar tantas imágenes, se van a colocar una información que tenga el mismo formato, que no tenga distintos formatos. Pero lo único que resaltaría de esto es que los colores están más o menos bien, son suavecitos, blancos, celeste, ese como especie de café, y que ya, lo único que yo rescataría, pero en términos de cómo presentan la información, yo diría que muy, muy mal. A mí no me queda claro, no lo entiendo, porque está desordenado, no tiene el mismo formato. Así que la idea es que algo así, como con este formato, no es lo que se está solicitando. Ya. Eso, con respecto a la cuarta evaluación, como les dije, esta presentación que acaban de ver está en el aula, así que ahí la pueden consultar, ¿ya? Y el día viernes, en la clase de este viernes, lo que yo les voy a enseñar es, por ejemplo, cómo podemos armar algunas, porque quizás me imagino que en taller de computación con Enrique han visto algunas herramientas de PowerPoint, pero la idea también es que podamos desarrollarlo, a pesar de que he visto que, como les digo, varios de ustedes cuando me han entregado los trabajos me presentan con un formato bastante, bastante bueno, pero la idea es que, como les digo, podamos desarrollar con cosas simples como simplemente con una plantilla de PowerPoint un- una,
una gráfica que en el fondo sea llamativa como las que acabamos de revisar, ¿ya? Entonces, el viernes yo les voy a mostrar más o menos cómo podemos armar una en términos técnicos. Vamos a partir de un PPT en blanco en el fondo y vamos a ir armándola como para que ustedes tengan claro cuáles son las herramientas que les van a servir del PowerPoint para que puedan desarrollar este trabajo, ¿ya? ¿Dudas, consultas con respecto a esto? Profe, yo tengo una duda. Cindy, ¿Es solo en PowerPoint se pueden hacer o hay otras aplicaciones para poder hacer el ya. trabajo? Mira, yo les voy a enseñar en PowerPoint. PowerPoint es una de las opciones porque yo creo que de la herramienta que ustedes manejan es la más simple. No obstante, si ustedes tienen otro formato mejor y que puedan utilizarlo, queda abierto. Pero por lo menos PowerPoint es como lo básico. Si tienen otro más distinto, no hay problema. ¿Ya? La idea es que, como les digo, el formato entregable sí sea un formato no editable, que esté fijo y que no se modifique. ¿Ya? Así que ahí Cindy abierto el formato. Yo les voy a enseñar en PowerPoint, como les digo, pero si quieren utilizar otro, ahí queda abierto. ¿Alguna Ya, otra, profesor, gracias. alguna otra consulta, duda con respecto al trabajo? Ya, por mientras, ¿Cuál es la primera parte? ¿Esta la que nos explicó recién? ¿Eso le vamos a tener que enviar? no, no van a ver partes, sino que los dos entregables son para el 7 de julio, los dos Ah, gráficos, ya, 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 las dos piezas gráficas, ¿no? ya. Ya, voy a abrir el libro para pasar lista. Ya, atención, voy a pasar lista. So. Ya, Mirko Arce, Presente. Tiaren Benítez, Profe, la tía grande sin internet. Recién hablé con ella y me ya, dijo que dijera. gracias. Ya, Génesis Briones, Presente, profe. gracias. Alison Carrasco, Alison, no la veo. Cindy Contreras, Presente. gracias. Jocelyn Correa, Presente. gracias. Alexandra Fris, Alexandra, Patricia, no. Ya. Dominique González, Presente. gracias. Betsabe Guerrero, Presente. gracias. Carolina Mallega, Presente, profe. gracias. Maciel Meneses, Presente, profe. gracias. Fernanda Miranda, Presente. gracias. Patricia Montt, Patricia, de hecho estaba hablando por el chat. La Patricia va a estar presente. Gracias. Ok, Patricia. Gabriela Moreno, Presente. gracias. Yesenia Muñoz, Presente, profe. Ricardo Muñoz, Presente, profe. gracias. Nicole Muñoz, Está con COVID, profe, pidió que avisaran. Nicole Muñoz está con COVID. Sí. Gracias por avisar. Francisca Muñoz, Francisca, ya no veo a Francisca.
Claudia Orellana. Está trabajando Claudia. Sandra. Presente, profesor. Gracias. Maritza Pino. Maritza Pino. No veo a Maritza. Daniela Po. Daniela. Presente, profe. Gracias. Camila Río Seco. Presente, profe. Gracias. Presente. Sí, gracias. Paulina Seguel. Paulina. No la veo. Vania Sigalia. Vania sí estaba. Presente, profe. Gracias. Angelina Torrejón. Presente. Gracias. Cristina Ursúa. Presente, profe. Gracias. Tamara Valderrama. Presente, profe. Gracias. Francisca Valdivia. Presente, profe. Gracias. María Ángel Valenzuela. Presente, profe. Gracias. Y Rebeca Vázquez. Presente, profe. Ok. Ya. Estamos. Entonces, ¿dudas, consultas con el trabajo? Como saben, cualquier cosa me pueden escribir por correo. Esto ya está en el aula virtual, así que lo pueden ver. Y como les digo, el día viernes les voy a mostrar un poco ya el contenido técnico de cómo hacerlo. Vamos a mostrar más o menos algo parecido a lo que acabamos, por ejemplo, que le acabo de entregar. ¿Ya? Eso. Ahora, antes voy a parar la grabación.